Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estudiar una de las aplicaciones más importantes de las transformadas de Laplace, que es para resolver ecuaciones diferenciales lineales. El estudio que hemos realizado de las transformadas de Laplace con sus propiedades, conjuntamente con las transformadas inversas de Laplace, todo esto nos va a servir para poder resolver un tipo de ecuaciones diferenciales lineales, que es toda ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y que nos den valores iniciales en x igual a 0. Por ejemplo, tenemos aquí una ecuación diferencial sencilla de primer orden con coeficientes constantes que acompañan a la y y sus derivadas sucesivas si fuera una ecuación diferencial de orden superior. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria lineal con coeficientes constantes que acompañen tanto a la y como a sus derivadas sucesivas y que nos den un valor inicial. Este tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden resolver mediante el método de transformada de Laplace. Aparte de poder resolverse por los métodos tradicionales que estudiamos en lecciones pasadas, también pueden resolverse usando transformadas de Laplace. ¿Y en qué consiste este método de transformadas de Laplace? Utilizadas para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Pues consiste en, mediante la herramienta transformada de Laplace, vamos a convertir esta ecuación diferencial ordinaria lineal en una ecuación lineal algebraica. Muy sencilla de resolver. Una ecuación lineal algebraica que va a ser muy sencilla de resolver porque es resolver ecuaciones lineales algebraicas. Ya supongo que lo habréis estudiado durante vuestra etapa de bachiller. Y de esta manera veréis qué sencillo resulta resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y siempre y cuando nos den valores iniciales. Vamos a entrar en la materia con este ejemplo. Vamos a resolver, aplicando la transformada de Laplace, la siguiente ecuación diferencial. Y' menos 2y igual a e elevado a 5x y con un valor inicial para x igual a 0, la y vale 3. Esto es lo que se llamaba problema del valor inicial, un problema del valor inicial. Vemos que es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes que acompañan en este caso a la y, menos 2 que acompaña a la y un 1 que acompaña a la y'. Además también observamos que es una ecuación diferencial lineal ordinaria completa porque recordar que tenemos un término independiente que es una expresión en x que está en el lado derecho. Y además nos dan un valor inicial para y evaluado para x igual a 0 es igual a 3. Bueno, pues este tipo de ecuación, que es un problema del valor inicial, se puede resolver también utilizando las transformadas de Laplace, como vais a ver a continuación. Obviamente, un requisito para poder resolver esta ecuación diferencial mediante transformadas de Laplace, un requisito, por ejemplo, para esta ecuación, es que exista, o partimos de la hipótesis de que existe la transformada de Laplace tanto para la función y, que será nuestra función incógnita a resolver, como para y'. En este ejemplo, si fuera una ecuación diferencial lineal de orden 2, de orden 3, con segundas derivadas, terceras derivadas, etc., pues para resolver ese tipo de ecuaciones de orden superior, lineales, supondríamos entonces que todas las funciones y sus sucesivas derivadas deben cumplir todas la hipótesis de que tengan todas transformada de Laplace, tanto y como y', y', etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de esa hipótesis de que y sus derivadas sucesivas tengan o transformada de Laplace, pues aplicaremos el operador transformada de Laplace a toda la ecuación que nos da. Fijaros, si yo digo que y' menos 2y es igual a e elevado a 5x, obviamente si esto se cumple, pues también se cumplirá que la transformada del lado izquierdo, es decir, y' menos 2y, es igual a la transformada del lado derecho, la transformada de e elevado a 5x. Obviamente. Recordar que y' menos 2y, que estaba en el lado izquierdo de la ecuación, no deja de ser al final una función de x, y lo que estoy aplicando es la transformada de Laplace sobre esa función de x
que viene representada como y' menos 2y. Y el lado derecho, pues estamos hablando de la transformada también de una función de x, que en este caso es la transformada de Laplace de la función de x e elevado a 5x. Por tanto, el primer paso para resolver por el método de la transformada de Laplace una ecuación diferencial de orden el que sea, orden 1, orden 2, orden 3, pero debe ser una ecuación diferencial lineal, ordinaria lineal. El primer paso, como decía, es aplicar el operador transformada directa de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Y ahora en los siguientes pasos vamos a aplicar diversas propiedades de la transformada de Laplace que hemos aprendido. Fijaros, el siguiente paso es aplicando la linealidad del operador de la transformada directa, al lado izquierdo en este caso, la transformada directa de esta suma o resta es lo mismo, ¿no? Para la linealidad es lo mismo. La transformada directa de una resta de dos funciones, porque y' es una función de x, y 2y también, o menos 2y si queréis verlo así, también es otra función de x. Por tanto, puedo aplicar aquí la propiedad de la linealidad y expandir esta transformada directa en resta de dos transformadas. Una será la transformada de y' menos 2 sale fuera, como sabéis ya, menos 2 por la transformada directa de y, aplicando, como he dicho, la propiedad de la linealidad del operador de la transformada directa. Y entonces el lado izquierdo me quedará así, transformada de y' menos 2 veces transformada de y es igual, y el lado derecho por el momento lo dejamos tal como está, transformada de elevado a 5x. Bueno, y ahora vamos a aplicar en el siguiente paso otra propiedad que hemos aprendido de transformadas de Laplace, y es precisamente la transformada de Laplace de y'. Y esa propiedad, recordad, cuando la estudiamos os dije que era importantísima precisamente para poder resolver ecuaciones diferenciales, como vais a ver ahora. La transformada de y', estamos hablando de la transformada de la derivada de una función, y eso teníamos una formulita. Si recordáis, la transformada de la derivada de una función era s por la transformada de la función y, de su primitiva, menos y evaluado para x igual a 0. Estos dos términos son el resultado de aplicar la propiedad de la transformada de la derivada de una función y. Se convierte al final en la transformada de la función y, multiplicada por s, menos y evaluado para x igual a 0. O sea, el valor de esa función para x igual a 0, de la función y estamos hablando. Menos 2 veces transformada de y. Y así nos queda el lado izquierdo, como estáis viendo. S por transformada de y, menos y evaluado para x igual a 0, menos, y esto lo dejamos tal como está, 2 por la transformada y. Y el lado derecho, pues como ya tenemos directamente la expresión de la función de x, que está atacada por el operador transformada de Laplace directa, pues ya podemos resolver o evaluar esta transformada de esta función de x, que es e elevado a 5x. Y esta es una transformada inmediata que ya sabéis todos hacer, la transformada de una exponencial por la función 1. Y por el teorema de traslación, el primer teorema de traslación, pues la transformada de e elevado a 5x, como todos ya sabéis, es 1 sobre s menos 5. Bueno, y ahora, para facilitar la escritura, yo os recomiendo, no hace falta, pero os recomiendo que ahora, donde aparezca en el lado izquierdo L de y, transformada de Laplace de y, transformada de Laplace de y, donde aparezca esta expresión, la sustituyáis por la letra L para facilitar solo la escritura, L. Con lo cual nos quedaría S por L, sabiendo que L es transformada de Laplace de la función y, S por L menos y de 0, pero y de 0 lo tenemos porque tenemos el problema del valor inicial. Y esto es un dato del ejercicio. Y evaluado para x igual a 0 vale 3. Y sustituimos donde pone y de 0, sustituimos 3. ¿Veis por qué es necesario que nos den el valor inicial? Porque al aplicar la transformada de Laplace sobre la ecuación diferencial,
según la fórmula de la transformada de la derivada van a aparecer estos términos, y de 0, y' de 0, ya lo veréis en otros ejemplos, y entonces necesitamos esos valores iniciales como datos del ejercicio, acompañando a nuestra ecuación diferencial. Bueno, pues y de 0 vale 3, y lo ponemos aquí, menos 3, menos 2L igual a 1 sobre S menos 5. Y hemos alcanzado esta línea, que es precisamente la gran magia de este método de transformadas, llegar a una línea como esta. Es una línea que, si la veis, si consideramos que S es una constante y que la L es una incógnita que debemos resolver, estamos viendo que esta expresión es una ecuación algebraica con una sola incógnita, L, considerando la S como si fuera una constante. Igual que el 3, el 2, el 5, pues la S la consideramos una constante y lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, despejar la L en este caso porque es una ecuación algebraica de primer grado donde nuestra incógnita es la L. Recordar que L era la transformada directa de Y. Pues despejamos la L por los métodos habituales de despejes en las ecuaciones algebraicas. Llevamos el menos 3 a la derecha, lo agrupamos con 1 sobre S menos 5. Luego agrupamos en el lado izquierdo S por L y menos 2 por L, los agrupamos, quedará S menos 2 por L, el S menos 2 pasa dividiendo al otro lado y de esta manera, no he puesto los pasos intermedios, de esta manera al despejar finalmente el L nos daría esta expresión, L es igual a 3 por S menos 5 más 1 dividido entre S menos 5 por S menos 2. Y si esto lo simplificamos un poco, llegamos a que L es igual a 3S menos 14 sobre S menos 5 por S menos 2. Y fijaros lo que hemos alcanzado. L, que es la transformada directa de Y. Estamos diciendo que la transformada directa de Y es 3S menos 14 dividido entre S menos 5 por S menos 2. Nosotros lo que queremos calcular es Y. Y es la función solución que queremos alcanzar de esta ecuación diferencial con este valor inicial. Y, no L. L no es lo que queremos resolver, pero fijaros, L, vuelvo a repetir, es la transformada directa de Y, y lo que quiero averiguar es Y. Entonces, si la transformada directa de Y es esta expresión en S, ¿Y quién será? Pues la transformada inversa de esta expresión. Es decir, que la función Y incógnita que estamos buscando, que le puedo llamar Y o Y de X, es precisamente la transformada inversa de esta expresión que hemos obtenido aquí, de 3S menos 14 sobre S menos 5 por S menos 2. Y esto es lo que hemos estado realizando, practicando en las lecciones anteriores, practicando transformadas inversas. Al igual que en lecciones mucho más anteriores hemos practicado transformadas directas. Tanto las transformadas directas como las transformadas inversas las necesitamos conocer y practicar para luego poder aquí resolver ecuaciones diferenciales, lineales, ordinarias, con coeficientes constantes y con un valor inicial o varios valores iniciales. Ya veis que la importancia que tiene las transformadas directas e inversas para resolver ecuaciones diferenciales lineales por el método de la transformada de Laplace. Es fundamental que practiquéis. Bueno, la transformada inversa de esto lo resolvemos por métodos clásicos. En este caso se me ocurriría pues el método de descomponer esta expresión en fracciones más simples. Posiblemente también podríamos aplicar el método de la convolución. Ambos métodos los hemos estudiado en lecciones anteriores y si no lo recordáis os remito a esas lecciones para que las repaséis. En este ejercicio, para simplificar, ya os pongo la descomposición en fracciones simples de esta expresión, que quedaría 8 tercios por 1 sobre S menos 2, el 8 tercios se va afuera, transformada inversa de 1 sobre S menos 2, aplicando la propiedad de linealidad, más un tercio de la transformada inversa de 1 sobre S menos 5. Es decir, que esta expresión racional se descompone en esta fracción más esta fracción y cada una de ellas multiplicadas, la primera por 8 tercios y la segunda fracción por 1 tercio. Y ahora aplicaría la propiedad de la linealidad y quedaría esta expresión. He saltado 2 o 3 pasos para simplificar la explicación de este ejercicio, pero aquí hay unos pasos intermedios que debéis resolver para alcanzar esta expresión.
Y bueno, una vez que alcanzamos ya esta expresión, tenemos transformadas inversas de fracciones ya más simples, como veis aquí, y ya que son inmediatas, la transformada inversa de 1 sobre s menos 2 es e elevado a 2x. Estoy utilizando en esta lección la x como variable independiente. Puedo utilizar, como he hecho en otras lecciones, la t como variable independiente porque en muchos problemas del mundo real que utilizamos ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace, la variable independiente x resulta que es el tiempo. Por eso muchas veces utilizo la t como variable independiente, pero aquí en este ejercicio pues estoy utilizando la x como variable independiente. Podría también sustituir la x aquí, como en vez de escribirla como x, pues escribirla como t. Bueno, pues lo dicho. La transformada inversa de 1 sobre s menos 2 es e elevado a 2x. Y la transformada inversa de 1 sobre s menos 5 es e elevado a 5x. Por lo tanto, 8 tercios por e elevado a 2x más 1 tercio por e elevado a 5x es y de x. Es decir, es la solución, la función solución de nuestra ecuación diferencial lineal con este problema del valor inicial, resuelto mediante el método de la transformada de Laplace. Entonces hacemos un repasito rápido. ¿En qué consiste el método? Primero aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. Luego aplicamos la propiedad de la linealidad para romper la transformada del lado izquierdo en sumas o restas de varias transformadas de Laplace. Y luego, donde aparezca la transformada de Laplace de la primera derivada, que también en otros ejercicios puede aparecer transformada de Laplace de la segunda derivada, etc. En cualquier caso, aplicamos la propiedad de la transformada de la derivada primera o transformada de la derivada segunda. En este ejemplo, aplicamos la propiedad de la transformada de la primera derivada de una función, que es s por L de y menos y de 0, y luego menos 2Ly, dejamos todo igual, y el siguiente paso es recomendable llamar L de y, le llamamos L, para escribir la siguiente ecuación algebraica cuya incógnita es L. Despejamos la L y la L nos queda en función de la S. Y entonces, una vez que calculamos la L, que es la transformada de Laplace de nuestra función incógnita que estamos buscando resolver, y, pues si L de y es esta expresión en S, pues la y, que es lo que busco, nuestra función solución y, será la transformada inversa de esta expresión en S. Y ahora comenzaríamos en el último paso a resolver esta transformada inversa, que aquí he obviado muchos pasos, mediante los métodos que hemos estudiado anteriormente. Y la solución de esta transformada inversa será la función y, solución de nuestra ecuación diferencial. Vamos a resolver ahora una ecuación diferencial lineal ordinaria pero de segundo orden, usando la transformada de Laplace. El ejercicio consiste en el siguiente. Tenemos la ecuación lineal de segundo orden, y doble prima menos 2y más y igual a x por e elevado a x. Como es una ecuación lineal de segundo orden, si queremos buscar una función solución concreta, pues nos tienen que dar dos problemas del valor inicial. En este caso, y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. O sea que para x igual a 0 nos están dando la y para x igual a 0 también nos están dando la evaluación de y' para x igual a 0. Y de 0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 0. Dos valores iniciales para una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Obviamente, lo que voy a obtener es una solución concreta, igual que en el ejercicio anterior. No voy a obtener una solución general ni en el ejercicio anterior, ni en este, ni en ninguno donde nos den problemas del valor inicial. Y esto ya lo sabéis de ecuaciones diferenciales. Si nos dan valores iniciales, tantos valores iniciales como orden tiene la ecuación diferencial lineal, lo que voy a encontrar no va a ser una solución general de y, es decir, infinitas soluciones. No, lo que voy a encontrar es una solución de y particular, que verifica tanto la ecuación diferencial como los valores iniciales que me den adjuntados a esa ecuación diferencial. Esto es un recordatorio del tema de ecuaciones diferenciales que no debemos olvidar. Bueno, pues dicho esto, vamos a resolver esta ecuación diferencial con estos valores iniciales aplicando el método de las transformadas de Laplace. Para eso agarramos
la ecuación diferencial y aplicamos la transformada de Laplace en el lado izquierdo y la transformada de Laplace en el lado derecho. Y ya me he saltado un paso porque ya he aplicado a continuación la propiedad de la linealidad para expandir o fragmentar la transformada de Laplace de todo el lado izquierdo, que sería la transformada de Laplace de y doble prima menos 2y más y, pues aplicando la propiedad de la linealidad, ya lo expando, lo fragmento en la suma o resta de estas transformadas de Laplace. Transformada de Laplace de y doble prima menos 2 veces transformada de Laplace de y más la transformada de Laplace de y. Y así nos quedaría el lado izquierdo, una vez aplicada la transformada de Laplace y la propiedad de la linealidad. Y el lado derecho pues lo dejamos por el momento al pendiente. Transformada de Laplace del lado derecho, de x por e elevado a x. Bueno, pues ahora el siguiente paso es resolver las transformadas de Laplace de y doble prima y la transformada de Laplace de y prima aplicando la propiedad de la transformada de Laplace de la primera derivada y la propiedad de la transformada de Laplace de la segunda derivada. La transformada de Laplace de la segunda derivada de la función y, como ya sabéis, es s a la cuadrada por la transformada de y de la función primitiva, transformada de y, menos s, baja un exponente la s, ¿recordáis? Y ahora de repente aparece y evaluado para x igual a 0, y de 0, menos el s desaparece en este término y queda y' de 0. Estos tres términos, lo repito, s a la cuadrada, el transformada de Laplace de y menos s por y de 0 menos y' de 0, todos estos términos que los he encerrado entre este corchete para que los discriminéis bien del resto de términos que van a venir a continuación. Estos tres términos son el desarrollo de haber evaluado la transformada de Laplace de la derivada segunda de y, aplicando la fórmula correspondiente. Menos 2. Ahora viene expandir o desarrollar la fórmula de la transformada de Laplace de la primera derivada de una función. Pues, como todos sabéis, es s, bueno, dejo el menos 2 fuera, abro un corchete y dentro desarrollo la transformada de y', y es s por la transformada de y menos y de 0. Lo cierro entre paréntesis porque todo esto, todo el contenido interior de este paréntesis, está atacado o multiplicado por el 2 de fuera. Tened cuidado con esto, con el menos 2, perdón. Más la transformada de Laplace de y. Y ya veis que aquí ya nos queda en el lado izquierdo simplemente transformadas de Laplace. L de y es L de y aquí, L de y aquí y L de y aquí. Y en el lado derecho, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya podemos evaluar la transformada de Laplace de x por e elevado a x. Aquí os remito a que repaséis transformadas de Laplace de este tipo. Aquí estamos hablando de la transformada de Laplace de x por e elevado a x, y aplicando el primer teorema de la traslación haría primero la transformada de x, que es 1 sobre s a la cuadrada, y el elevado a x hace que se traslade una unidad a la s, de tal manera que ponemos s menos 1. Esto tenéis que recordarlo, y si no, pues os remito a que repaséis transformadas de Laplace de funciones típicas como esta. Este, ya os digo, evaluado quedaría 1 sobre s menos 1 a la cuadrada. Bueno, y ya hemos alcanzado esta línea. Y ahora podemos simplificar aquí cosas, porque podemos sustituir donde pongo y de 0, pues el valor inicial que nos da al principio el ejercicio, 0. Pues aquí, donde pone y de 0, pues sustituiría 0. Y 0 por s da 0, con lo cual anulado este término. De igual manera con y' de 0, porque y' de 0 en este caso, en este ejercicio, y' de 0 hemos dicho que es 0. Por tanto, sustituimos aquí, en vez de y' de 0, ponemos 0 y obviamente anulamos este término, desaparecen estos dos términos. Y aquí lo mismo, y de 0 es 0, también desaparece, y entonces ahora tenemos en el lado izquierdo, repito, L de y aquí, L de y aquí, L de y aquí, y para simplificar escritura os recomiendo que escribáis L de y como L por el momento, y nos quedaría el lado izquierdo simplificado de esta manera: s a la cuadrada por L menos 2 por s por L, aquí lo tienen, menos 2 por s por L, continuamos hacia la derecha, y más L, más L. Y en el lado derecho nos quedaría 1 sobre s menos 1 elevado a la cuadrada. Aquí sacamos, aquí en el lado izquierdo me refiero,
sacamos factor común L y nos quedaría dentro, en el paréntesis, multiplicando s a la cuadrada menos 2s, ¿lo ven? Más un 1. Sacamos factor común L y quedaría aquí el polinomio residuo de los tres términos. Y el siguiente paso pues es despejar ya la L. Despejamos la L. Ya veis que esto es una ecuación algebraica en la incógnita L, y lo único que estoy haciendo es despejando poquito a poco la L para dejarla despejada en el lado izquierdo, en este caso, de la ecuación. Y llegamos finalmente a despejar la L, como veis aquí, y L es igual a 1 sobre s menos 1 a la cuadrada por s menos 1 a la cuadrada. ¿Por qué he escrito yo aquí s menos 1 a la cuadrada? Porque todo esto pasaría dividiendo a todo el lado derecho, es decir, que al final va a quedar este factor, va a quedar aquí abajo multiplicando a s menos 1 a la cuadrada. Pero si veis que s cuadrado menos 2s más 1, si os fijáis, es el desarrollo del cuadrado de s menos 1 a la cuadrada. Por eso he escrito aquí s menos 1 a la cuadrada. Y ahora podemos simplificar y escribir que entonces que L es igual a 1 sobre s menos 1 elevado a la cuarta potencia. Y ahora pues aplicamos para calcular la y, realizamos la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 a la cuarta. Y precisamente la función solución y de x, la función solución, es precisamente la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 a la cuarta. Lo único que he hecho aquí es multiplicar y dividir el interior por 3 factorial para dejar un 3 factorial de arriba dentro y el otro 3 factorial, el de abajo, lo saco aquí afuera, quedando 1 sobre 3 factorial, para que veáis que esta transformada inversa pues es inmediata, del tipo x a la cúbica por e elevado a x, con lo cual la función solución particular de nuestra ecuación diferencial es y de x igual a un sexto de x a la cúbica por e elevado a x. Esta es la función solución particular de esta ecuación diferencial para estos valores iniciales dados. Y si la transformada de Laplace de y es 1 sobre s menos 1 a la cuarta, y será la transformada inversa de esta expresión. Aquí he hecho un pequeño retoque ahora porque no estaba muy bien escrito. Entonces, la transformada inversa de esta expresión es y de x, o sea que y de x sería la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 a la cuarta. Pero ya he hecho aquí un retoque, que esto ya hemos hecho ejercicios en lecciones anteriores, he multiplicado y dividido por 3 factorial esta expresión interior y el 3 factorial de abajo, aplicando la propiedad de linealidad, lo saco afuera, quedando aquí 1 sobre 3 factorial, dejo este 3 factorial aquí arriba, en el interior, para que veáis que esta transformada inversa es del tipo x a la cúbica por e elevado a x, que multiplica un sexto, que es el desarrollo de 1 sobre 3 factorial. Entonces el resultado final sería un sexto por e elevado a x por x al cubo. E elevado a x por x al cubo a la cúbica es el de la transformada inversa de esta expresión. Esto repasar transformadas directas e inversas de funciones básicas para que recordéis que esto es una inmediata de este tipo. Y bueno, y este es el resultado final. La función y de x, la función solución concreta de nuestra ecuación diferencial es y de x, o y, podéis escribir solo y, igual a un sexto por x a la cúbica por e elevado a x. Esta es la solución, una solución particular de esta ecuación diferencial lineal de orden 2, teniendo en cuenta estos dos valores iniciales. Bueno, y vamos a resolver ahora una ecuación lineal de orden 3, donde hay una tercera derivada, aplicando el método de transformadas de Laplace, y ya veréis qué sencillito es. Tenemos la siguiente ecuación diferencial lineal de orden 3, y triple prima menos y doble prima más y prima menos y igual a 0. Es una ecuación diferencial de orden 3 con coeficientes constantes y con 3 valores iniciales, porque yo quiero buscar una solución concreta, una solución particular. Entonces, si es de orden 3, esta ecuación lineal ordinaria con coeficientes constantes es de orden 3, para obtener una solución particular, pues me tienen que dar 3 valores iniciales.
para encontrar una solución particular que cumpla con la ecuación diferencial y cumpla con estos tres valores iniciales que nos den. Bien, entonces, pues aplicando el método de transformadas de Laplace es bastante sencillito. Fijaros, aplicamos la transformada el operador transformada de Laplace en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y en el lado izquierdo ya aplicamos directamente la propiedad de la linealidad para fragmentarla en varias transformadas de Laplace. Quedaría la transformada de Laplace de y triple prima menos la transformada de Laplace de y doble prima más la transformada de Laplace de y prima menos la transformada de Laplace de y igual a la transformada de Laplace de 0. Pero la transformada de Laplace de 0, como todos sabéis, es 0. Si esto no lo recordáis, simplemente aplicar la integral definitoria de una transformada de Laplace y veis que ahí dentro del integrando, donde pone y de x, pongo un 0 por elevado a menos s x, recuerdan, dentro de la integral, y entonces queda la integral de 0, el integrando es 0, y esa integral definida entre 0 e infinito, pues esa integral definida va a dar 0. Esa es la explicación de por qué la transformada de Laplace de 0 es 0. Muy bien, y ahora procedemos a simplificar esta expresión en el sentido de, para facilitar la escritura, os recomiendo siempre que donde pone L de y, no, esto es después, joder,